bueno, pues tenemos aquí un equipo Fara-Gauss. ¿De qué consta? Bueno, un electrodo, que en este caso lo tenemos como demo, es decir, la instalación habitual no es así. Llegaría, lo que se vería solamente sobre el suelo sería esta parte, el conector y la etiqueta. Lo demás va hacia el suelo. Lo tenemos de esta manera para poder hacer una demostración solamente y mediciones, que eso es importante. El otro componente que es también fundamental es el acoplador. En este caso, bueno, es un modelo FGCG03. El acoplador tiene, en términos generales, 4 bornes. Este es un borne auxiliar. En el conector 1 recibimos el plano de tierras. El conector 2 nos lleva hacia el electrodo y los laterales van conectados a acero de construcción. Este elemento es realmente el que más disipa. Pero entonces, ¿para qué queremos el electrodo? Simplemente es para no solamente o no disipar, o no para disipar hacia el suelo la energía que se tenga que disipar, sino para aprovechar el campo electromagnético de la Tierra. Por eso es que se orienta en una de sus aristas al polo norte, por eso es que va alineado, y aprovechando el campo electromagnético de la Tierra hacemos polarizar la famosa anisotropía al sistema. ¿Qué logramos con esto? Tener un vector de dirección. La energía va a circular de arriba hacia abajo o hacia los lados, y no de los lados hacia el centro o del suelo hacia nuestro sistema. Entonces nos da esa unidireccionalidad, es decir, una sola dirección para poder disipar el vector de dirección que tiene Fara-Gauss. En este caso, este demo pues está acompañado de una barra de unión, que bueno, pues es otro de los elementos que también puede tener un sistema de acoplamiento a tierra Fara-Gauss. Aquí lo vamos a utilizar más que como una tierra, como un neutro, es decir, vamos a cerrar un circuito a través de la tierra. Vemos aquí una fase, tenemos abiertos estos centros de carga que, bueno, no son habituales, los tenemos así para hacer la demostración y abrir y cerrar circuitos para hacer demostración. Si este lo cerramos y no tenemos el paso hacia tierra, la conexión, no se cierra el circuito. Entonces, bueno, pues esta carga de focos de 100 watts, que bueno, pues sumarían 800 watts, pues no está operando. ¿Qué tendríamos que ir haciendo? Cerrando los circuitos para ver en qué momento comienza ya a haber luz en estos focos. Abrimos o cerramos más bien el primero. Todavía no tenemos porque no hay una conexión hacia tierra. Ya si utilizamos meramente, y esto es el electrodo como si fuera una varilla, vemos que sí, efectivamente el circuito se cierra y bueno, pues vemos ya una cierta luminosidad, también una cierta intensidad de calor, que es lógico en este tipo de focos. Aquí sería muy interesante hacer una medición antes de continuidad. ¿Por qué? Porque sí tenemos que comprobar, sobre todo de acuerdo a las mediciones que vamos a hacer a continuación, pues que no haya trampa. Y los postes del electrodo hay continuidad, es decir, si sigue la línea. Y esto, bueno, va a tener valor con las mediciones que vamos a hacer a continuación. Decíamos que, bueno, ya teníamos de esta manera el circuito cerrado, tenemos luminosidad, cierto calor. Y en este caso sí vamos midiendo con amperímetro de gancho. Aquí el valor, bueno, pues es obviamente 0. ¿Qué pasa entonces si comenzamos a medir en el C1, nuestro plano de tierras o en este caso de neutros? Tenemos 2.6 amperes. Entonces, bueno, ya efectivamente está pasando una corriente por el circuito. ¿A dónde se irá? Pues de manera lógica, si estamos utilizando este circuito, pues se tiene que ir hacia abajo.
2.7 en el cable que va del conector 2 hacia el electrodo. Si lo vamos siguiendo, encontramos los mismos 2.7, en esta parte igual, llegamos al conector del electrodo y también nos da 2.7. Si pensamos en una lógica, tendríamos que pensar que esos 2.7 amperes estarían también yéndose hacia los postes del electrodo. En la lógica eso se presentaría. Sin embargo, medimos el primer poste y tenemos 0. Podemos medir el siguiente y también nos da 0. En este caso, medimos el tercero y tenemos 0. ¿Qué comprobamos con esto? Que el suelo no es ese gran disipador que normalmente nos lo habían presentado. Es decir, ¿dónde queda esa energía? Porque no se destruye, simplemente se transforma. Bueno, se está transformando en calor en esta parte. Es decir, en el cable de este conector 1 al electrodo. Ahí se está yendo la energía. En esa parte se está disipando. Pero bueno, el equipo Faraday, el sistema, consta también de laterales. Otros 2 bornes que tienen una conexión a través de cables hacia el acero de construcción. En este caso tampoco se está cumpliendo la norma al 100%. ¿Por qué? Porque los laterales, de acuerdo a la norma Faraday, deben de medir un mínimo de 2 metros. Sin embargo, esto, al ser un demo, pues se redujo un poco. Sin embargo, la eficiencia es muy interesante. Vamos entonces a cerrar el circuito de aquel lado, del lateral derecho, y vemos como no solamente es que se cierra el circuito de la mejor manera, que se hace evidente, con una mayor intensidad de la luz, una mayor intensidad del calor también por el tipo de foco que estamos utilizando. ¿Esto qué nos está generando? La comprobación del funcionamiento del sistema de Faraday. O sea, no basta solamente con conectar un fierro, un metal hacia el suelo y hacer que así se cierre el circuito, sino realmente darle el potencial adecuado. La idea de los laterales es generar el sistema. Aquí todavía podemos abrir, o más bien cerrar el circuito de este lateral. La diferencia ya es muy poca. Pero bueno, vamos entonces a medir qué es lo que sucede. Teníamos 2.7 amperes anteriormente, medimos el C1 y tenemos ahora 3.8. Estamos mejorando la eficiencia, en este caso de un circuito muy sencillo como son los focos. Pero es pues muy notorio, y esto ejemplificándolo es bien importante. ¿Qué nos quisiera decir? Que necesitaríamos de menos focos para lograr una luminosidad adecuada, y entonces estaríamos teniendo un consumo menor. Eso simplemente se transporta a cuestiones electrónicas, a cuestiones eléctricas, por ejemplo, en el manejo de motores, en fin. Es una situación muy interesante. Haciendo un consumo más eficiente, haciendo que cada uno de los elementos logre un mejor resultado, pues en términos generales vamos a pagar menos. Regresando nuevamente a las mediciones, 3.8 nos da la entrada. Hace rato mostrábamos y demostrábamos que la energía se iba por este cable. Vamos a medirlo nuevamente. 0. Esto nos está dando como resultado que la energía tiene un mejor camino, de acuerdo a la misma ley de Ohm, por los laterales que hacia el mismo suelo. Entonces esto es realmente interesante. Pero bueno, hay que comprobar que realmente se va a los laterales. Vamos a medir el lateral derecho. Aquí tenemos 3.1 amperes. Aquí vemos ya también una demostración del mismo sistema y de su eficiencia. ¿Cómo?
Si tenemos en esta parte 3.9, perdón, y aquí 3.1 en términos generales, quiere decir que ya en este punto, a través del acoplador, viene una disipación interna, que de eso se trata. Un sistema de tierra debe de estar preparado para disipar la carga que puede venir de una manera muy eficiente, muy rápida, para que sea completamente seguro. Es decir, ¿cómo evaluamos qué tipo de equipo se va a requerir para tal instalación? De acuerdo a la corriente de corto, al doble de tiempo que normalmente se utiliza, es decir, a 500 milisegundos. Esto nos representa la mayor cantidad de energía que puede pasar por nuestro circuito y se tiene que disipar a través del sistema para que no genere algún problema. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que solamente en el mismo acoplador tenemos ya una disipación interna. ¿Qué pasa con esta otro lateral? Nos está midiéndose. Bueno, pudiéramos pensar que estos 3.1 amperes se están disipando a través de este cable y a través de las varillas a las que está conectado. Vamos a ver cómo es que se va comportando. Medimos aquí y tenemos 3 amperes. Medimos en este punto y tenemos 2.4. Decíamos, lo lógico es que en la varilla tuviéramos también una medición. Aquí comprobamos que no, la energía no pasa a la varilla. Pudiéramos pensar que tal vez pudiera pasar hacia la parte de abajo, porque el suelo pudiera absorber ese potencial. Lo medimos y no. Claramente la energía no pasa de nuestro cable, de nuestro sistema hacia el acero de construcción. Eso es muy importante porque podría crearse la duda de energizar de alguna manera nuestra construcción. Con esto vemos que no. ¿Dónde está quedando la energía? Directamente en los laterales. Se está convirtiendo en calor, pero además de una manera despreciable. No se incrementa, podemos tocar perfectamente con toda seguridad nuestro sistema y no tenemos ninguna afectación. Con esto y viendo por qué o viendo cómo la energía se va solamente a un lateral, no al acero de construcción y no tampoco hacia nuestro lateral izquierdo, diríamos, ¿para qué necesitamos dos laterales? Esto, bueno, es precisamente para poder cerrar un circuito. La energía en términos generales se mueve de manera en 360 grados. Es decir, no puede pasar la energía de la mitad del cable hacia un lado o hacia el otro. Abarcar todo el cableado, todo el conductor. Entonces, por eso es importante tener los dos laterales conectados, cosa que, pues, en algunas ocasiones mencionando algunas otras marcas, no lo hacen. Es bien importante poder cumplir con la norma de Faraday. El que solamente, como es en este caso, se esté yendo la energía hacia uno de los laterales, no significa que tanto el electrodo como el otro lateral sean inútiles. En el caso de recibir una descarga de corriente de corto, ahí sí vamos a encontrar una medición en el lateral izquierdo y muy probablemente también en el electrodo. Entonces, con esto estamos confirmando el funcionamiento de manera medida, que eso es lo importante, saber qué pasa con la energía, cómo es que fluye, dónde se disipa y por qué es tan eficiente un sistema Faraday. En términos generales, es la explicación general del sistema Faraday. Esto se transfiere hacia los diferentes equipos que bueno, van a variar en su tamaño, en su capacidad y en su eficiencia de acuerdo a los requerimientos de cada uno
lugares donde se instale. Y en términos generales es lo que representa el funcionamiento del sistema Fara-Gauss.